Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos los fans de las telenovelas y el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en los asteriscos secretos y planes que te sorprenderán de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Sí, han escuchado bien. Estas dos estrellas que nos robaron el corazón en Medcezir, y que han seguido carreras brillantes por separado, siguen siendo un tema de gran interés para el público, y hoy vamos a desentrañar algunos de los misterios que rodean su relación pasada, sus trayectorias actuales y los planes que podrían estar fraguando que, créanme, son de los que te dejan con la boca abierta. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, confirmaciones y tal vez, solo tal vez, algunas pistas sobre lo que el futuro les depara a estas dos luminarias. Si son nuevos por aquí y aman todo lo relacionado con el entretenimiento, la vida de las celebridades y por supuesto las historias que nos hacen soñar, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar y para aquellos que no estén del todo familiarizados con ellos, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya son dos de los nombres más grandes y queridos en el panorama de la actuación turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que se convirtió en un fenómeno en Turquía y más allá. Su química en pantalla era innegable y esa chispa pronto trascendió la ficción, llevando a una relación en la vida real que capturó la imaginación de millones. Fueron una de las parejas más comentadas y queridas durante su tiempo juntos, y su separación, aunque esperada por algunos dada la presión mediática, dejó un vacío en los corazones de muchos seguidores. ¿Pero qué ha sido de ellos desde entonces? Pues bien, la trayectoria de ambos ha sido espectacular. Altay Ulusoy, después de Medcezir, se consolidó como un actor de primer nivel, participando en proyectos ambiciosos como İçeride Hakan, Muaf para Netflix, que fue un gran éxito internacional, y más recientemente Yeşilçam, donde demostró su versatilidad interpretando a un joven director de cine. Su estilo, su carisma y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos lo han convertido en un referente. Por otro lado, Serini Sarıkaya también ha brillado con luz propia. Tras Medcezir, la hemos visto en producciones como Medcezir, Fi Sameran para Netflix, y ahora la está rompiendo en el teatro con la obra Alice Musicali, donde su talento vocal y actoral son simplemente impresionantes. Cada uno ha forjado su propio camino, alcanzando nuevas cimas en sus respectivas carreras. Ahora vayamos a lo jugoso, los secretos y planes que los rodean. Y cuando hablamos de secretos, no me refiero a chismes de pasillo sin fundamento, sino a esos pequeños detalles, esas pistas sutiles que al unirlas, nos pintan un cuadro fascinante. Uno de los puntos más recurrentes y que genera más especulación es, por supuesto, la posibilidad de una reconciliación. Aunque ambos han tenido relaciones posteriores, y siempre han mantenido una postura de respeto y privacidad sobre su vida personal, los fans nunca han dejado de alimentar la esperanza de que el destino los vuelva a unir. ¿Y por qué no? La conexión que tenían era especial, y a veces el tiempo y la madurez pueden hacer maravillas. Hemos visto, por ejemplo, que aunque sus carreras los han llevado por caminos diferentes, ambos siguen teniendo un círculo social bastante cercano y es probable que sus caminos se crucen en eventos, estrenos o reuniones privadas. Los medios de comunicación turcos a menudo intentan capturar cualquier interacción, por mínima que sea, y aunque rara vez obtienen declaraciones contundentes, a veces una mirada, una sonrisa captada por las cámaras o un me gusta discreto en una publicación del otro pueden ser suficientes para reavivar las llamas de la especulación. Hablemos ahora de los planes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si pensamos en sus proyectos actuales, ambos están en un momento de consolidación y crecimiento. Altay está explorando proyectos de gran envergadura, tanto en series como en cine, buscando roles que lo desafíen y que le permitan seguir demostrando su talento. Se habla de que podría estar involucrado en una nueva producción internacional, lo que sería un gran paso en su carrera global. Su enfoque ha sido siempre en la calidad y en la construcción de una filmografía sólida y diversa. Por su parte, Serini está demostrando una faceta artística que va más allá de la actuación televisiva. Su éxito en el teatro es una clara indicación de su deseo de explorar diferentes formatos y de seguir creciendo como artista. Alice Musicali no es un proyecto cualquiera, requiere una disciplina y un talento vocal y escénico impresionantes. Y no olvidemos que ella también ha estado involucrada en proyectos para plataformas de streaming, lo que indica que su alcance también es internacional.
Sus planes parecen centrarse en la consolidación de su estatus como una artista completa, capaz de brillar en diferentes escenarios. Ahora, ¿cómo podrían estos planes cruzarse? Aquí es donde entra la imaginación y las teorías de los fans, pero también las posibilidades reales. Imaginen por un momento un proyecto conjunto. Podría ser una película, una serie especial, o incluso una colaboración en un evento benéfico de gran repercusión. Ambos tienen el carisma y la popularidad para hacer que un proyecto así sea un éxito rotundo. Sería sin duda un regreso a lo grande para la pareja que conquistó el corazón de tantos, pero esta vez, con la experiencia y la madurez que ambos han adquirido en sus carreras individuales. Hay rumores, por ejemplo, que circulan en los foros de fans y en algunas publicaciones de entretenimiento, sobre la posibilidad de que ambos estén siendo considerados para proyectos que buscan capitalizar su popularidad pasada. No sería la primera vez que se intenta reunir a parejas icónicas de telenovelas para proyectos especiales, y Atay y Şeriney son, sin duda, una de las parejas más icónicas de la televisión turca reciente. Si bien no hay nada concreto, estas especulaciones se basan en el hecho de que su química era tan palpable que muchos creen que aún existe el potencial para algo grande. Otro aspecto interesante a considerar son sus vidas personales. Ambos han sido muy discretos al respecto. Atay, por ejemplo, ha mantenido su relación con Duygu Şarn de forma muy privada, y aunque han sido vistos juntos, él siempre ha optado por no dar grandes declaraciones. Şeriney, por su parte, también ha sido muy celosa de su privacidad, enfocándose en su carrera y en sus proyectos artísticos. Esta discreción, si bien comprensible, también alimenta la curiosidad y los secretos que los rodean. Uno podría preguntarse si, a pesar de sus relaciones actuales, aún existe un vínculo de amistad o respeto mutuo entre ellos. Y la verdad es que, dada la intensidad de lo que compartieron, es muy probable que así sea. Ahora hablemos de los planes que podrían sorprender aún más. Podrían estar trabajando en algo juntos que no sea estrictamente una producción audiovisual. Quizás un proyecto empresarial, una iniciativa filantrópica conjunta, o incluso algo relacionado con la moda o el arte, áreas en las que ambos han mostrado interés y buen gusto. Imaginen a Atay con su ojo para la estética, y a Şeriney, con su creatividad y su influencia, uniendo fuerzas en algo completamente nuevo. Sería sin duda una bomba en el mundo del entretenimiento y más allá. Otro secreto que podría desvelarse es la verdadera razón de su separación. Si bien las presiones de la fama y las largas horas de trabajo suelen ser citadas como los principales factores, siempre queda la duda de si hubo algo más profundo. Los fans a menudo buscan explicaciones en las letras de las canciones, en entrevistas pasadas, o en cualquier pequeña pista que pueda arrojar luz sobre este tema. Y aunque es poco probable que se revele algo impactante en el corto plazo, la especulación sigue siendo un motor para la conversación. En cuanto a los planes futuros, y volviendo a la idea de un posible reencuentro profesional, hay que considerar la edad y la etapa de vida en la que se encuentran. Ambos son jóvenes, están en la cúspide de sus carreras, y tienen el mundo a sus pies. Si decidieran embarcarse en un proyecto juntos, sería con la intención de crear algo que supere sus éxitos pasados, algo que marque un antes y un después. No sería un simple reencuentro nostálgico, sino una evolución de su talento y de su conexión. Hemos visto cómo Atay se ha atrevido con personajes más oscuros y complejos, y cómo Şeriney ha explorado la intensidad del drama y la musicalidad. Esto sugiere que cualquier proyecto futuro, ya sea juntos o por separado, estará cargado de ambición y de ganas de seguir sorprendiendo al público. Y si esa ambición los lleva a colaborar de nuevo, estaríamos ante un evento mediático sin precedentes. Los secretos y planes que rodean a Atay Ulusoy y Şeriney Sarkaya son, en muchos sentidos, el reflejo de la fascinación que el público tiene por las estrellas y por las historias que trascienden la pantalla. Su conexión en Medcezir fue tan real que se convirtió en una parte fundamental de su legado, y esa es una vara muy alta para cualquier futuro proyecto. Los planes que pudieran tener, ya sean personales o profesionales, siempre estarán bajo el escrutinio de los fans, y la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida o en la ficción, sigue latente. Para resumir, hemos explorado la impresionante trayectoria de Atay Ulusoy y Şeriney Sarkaya tras su icónico papel en Medcezir. Hemos analizado las constantes especulaciones sobre una posible reconciliación, las ambiciones profesionales de cada uno, y la intrigante posibilidad de que sus caminos se crucen nuevamente en proyectos futuros que podrían sorprendernos a todos.
Hemos tocado los secretos que rodean su vida privada y el impacto de su discreción en la curiosidad del público. En definitiva, la historia de Aatai y Serine sigue siendo un capítulo abierto, lleno de potencial y de incógnitas que mantienen viva la llama de la expectativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis lleno de intriga y esperanza. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que existe la posibilidad de que Aatai y Serine vuelvan a trabajar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre sus planes futuros? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de asterisco comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.